Hi guys and welcome to Myers classes. Today we're going to talk about past simple tense. Pasado simple to work a biography. Para trabajar una biografía vamos a ver los inicios de cómo vamos a usar el past simple tense para escribir una biography. ¿Ok? Bueno, entonces para esto necesitamos saber primero qué es el verbo to be. El famosísimo verbo to be en pasado simple. Necesitamos primero tener el sujeto, todos los pronombres, I, we, you, they, y las terceras personas, he, she, it, para conocer cuál es el presente y después el pasado. El pasado de I am es was, de are es were y de is es was. Entonces eso es muy importante, tenemos que saber que las terceras personas, el presente es is, pero se convierte en was cuando estamos hablando de pasado. Esta tablita es muy importante porque nos va a guiar de qué pronombres usan was y qué pronombres usan were, ¿ok? Y vamos a hacer un pequeño repaso de los verbos en pasado. Tenemos que a la mayoría de los verbos se les agrega ed cuando son regulares y aún así tenemos algunas reglas. Cuando terminan en y se cambia por i latina como lo tenemos aquí y se agrega ed. Cuando ya tienen la e nada más se les agrega d y cuando no es ed. Estos son fáciles, los revisamos: play, played, visit, visited, mix, mixed, talk, talked, finish, finished, crash, crashed, share, shared, carry, carried y cry, cried. Pero algunos verbos son irregulares y estos cambian totalmente de presente a pasado. Hemos trabajado con estos las semanas pasadas y entonces tengo que make cambia a made, run cambia a ran, teach cambia a taught. No hay manera, no hay una especificidad de cómo tiene que ser cada uno, solo hay que irlos memorizando. ¿Cuáles son regulares? ¿Cuáles son irregulares? Y hay estos otros que se mantienen, que en presente y en pasado son lo mismo, como hit, quit, cost, heart, cut y pat. Estos se mantienen y estas son las reglas gramaticales de los verbos en pasado. Ahora que ya tenemos el pasado del verbo to be y los verbos regulares, irregulares y los que no cambian, vamos a ver cómo los podemos meter en una oración. Y entonces vamos a empezar con I was born in October. Yo nací en octubre y generalmente en una biografía comienzas naciendo, entonces ponemos I was born. Como soy yo, me toca was en pasado, ¿ok? Si yo no hice algo en el pasado, entonces puedo decir I wasn't tired. Yo no estaba cansada. Was es para ser o estar. Yo nací en octubre, yo no estaba cansada. Vamos a ver ejemplos con el plural como este, were. My parents were happy. ¿Por qué estoy usando were con parents? Porque es plural, son dos padres y entonces se convierte en ellos y queda como were. Y el negativo de were es weren't. My brothers weren't rude. Mis hermanos no eran rudos o groseros, ¿ok? Entonces tengo el positivo I was born. El negativo de was es wasn't. Luego tengo el positivo de plural, my parents were happy. Y el negativo de were, weren't. My brothers weren't rude. No eran rudos. ¿Ok? Eso es con el presente y el pasado del verbo to be, was, wasn't, were, weren't. ¿Cómo manejamos los otros verbos? Bueno, aquí nos podemos dar cuenta que tenemos un sujeto, my parents, my brothers,
I. Luego el verbo en pasado que está en color rojo y mi complemento está en blue. Rude, happy, tired on October. Y es más o menos la misma estructura con los verbos. Vamos a ver ejemplos de verbos regulares. Y dice, I enjoyed the school. Yo disfruté la escuela. Cuando fui a la escuela yo la disfruté mucho. I enjoyed the school. ¿Ok? Y el negativo en pasado se utiliza el auxiliar didn't. Y el verbo ya no se le agrega ed, queda en presente. Y entonces para una oración en negativa voy a decir I didn't enjoy, yo no disfruté los deportes. ¿Ok? Nunca me gustaron los deportes, I didn't enjoy sports. Vamos a ver otro ejemplo. Con el verbo jugar, I played soccer. Yo jugué soccer. Pero si yo no jugué soccer, entonces voy a usar mi auxiliar didn't, que significa que no, y mi verbo en su forma base o presente. I didn't play soccer. Yo no jugaba soccer. A mí me gustaba más el roller skating, ¿ok? Muy bien. Estos son ejemplos con verbos regulares. I enjoy the school, I didn't enjoy the school. I played soccer, I didn't play soccer. Vamos a ver ejemplos con los verbos irregulares, ¿ok? Es muy parecido, necesitamos un sujeto, mi verbo en pasado y mi complemento. I caught a fish. Yo atrapé un pescado, ¿ok? I caught a fish. Y en negativo diría I didn't catch, yo no atrapé una mariposa. El detalle con los irregulares es que cambia, en presente es catch y en pasado es scout. Por eso tenemos que sabernos los dos, presente y pasado, porque cuando escribimos una oración en negativo como esta, entonces necesito el verbo en presente, porque mi auxiliar didn't ya me está dando a entender, me está explicando que la oración ya está en pasado y el verbo tiene que estar en presente. Entonces es I didn't catch a butterfly. Yo no atrapaba mariposas, pero sí una vez atrapé un pescado. Ok, vamos a ver otro ejemplo con los verbos irregulares. I rode a bicycle. Yo manejé una bicicleta. Y I didn't wear high heels. Yo manejé una bicicleta, I rode a bicycle. I didn't wear high heels. Yo no vestí zapatillas. Siempre usé tenis, ¿ok? Yo no usé o vestí zapatillas. Y esto es cómo podemos usar el pasado en positivo y negativo para escribir oraciones de lo que nos ha sucedido en nuestras vidas, que es el ejemplo que ustedes van a hacer. No es una biografía como tal, pero sí van a escribir 10 oraciones de cosas que ustedes han hecho en el pasado o cosas que ustedes no han hecho en el pasado. Son 5 positivas y 5 negativas las oraciones que tienen que escribir, ¿ok? Espero que quede claro, si no nos regresamos a ver la clase hasta entender cómo es la estructura. Necesito un sujeto, si estoy hablando de mí, el sujeto es I, yo, luego mi verbo en pasado, ya sea que mi oración positiva o negativa, y después un complemento, I rode a bicycle, I didn't wear high heels. Well guys, that's all. I hope you enjoy it. Espero que le hayan disfrutado la clase y si tienen dudas hay que revisar la clase y mandarme una fotografía bien legible de sus 10 oraciones. That's all guys. Hope you enjoy it. Bye bye. Cheers.